Buenas tardes, audiencia de Oviedo Press. Hoy estamos en una entrevista exclusiva con el precandidato a gobernador por el Partido Colorado, en este caso el Movimiento Colorados Añetete, el doctor Edgar Olmedo Silva. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, Edgar. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a los seguidores de Oviedo Press. Es un gusto tenerte aquí en mi casa y a las gratas órdenes para poder dialogar contigo. Bueno, Edgar, hablemos un poquitito de lo siguiente. ¿Qué es lo que le motiva a un ex intendente ser gobernador? Y la pregunta es por este motivo. Muy pocas veces vemos que un ex intendente sigue en la arena política, o mucho menos que pretenda ser gobernador de su departamento, y muy particularmente aquí en Coronel Oviedo. Yo soy el primer intendente municipal en la era democrática que vuelvo a ocupar un cargo electivo. Ocupé el cargo, en primer lugar, mis inicios como político, el de concejal departamental en el año 2008. En el año 2010 fui electo intendente municipal de la ciudad de Coronel Oviedo y posteriormente electo concejal municipal de mi ciudad. Es un privilegio el poder representar una comunidad tan importante como Coronel Oviedo. En los años de experiencia que tuve en la gestión como ejecutivo municipal me permitió también elaborar políticas públicas muy importantes para mi comunidad. Hemos trabajado muy de cerca con los sectores más vulnerables de la ciudad de Coronel Oviedo, apuntando a los territorios sociales, que son más de 130 en la ciudad de Coronel Oviedo. Trabajamos con los comités de productores y en ese proceso de trabajo he visto de que con el acompañamiento del gobierno departamental podríamos haber hecho mucho más, y más aún también con el acompañamiento del gobierno nacional. Por ello es que, quedando trabajo inclusive por el camino, porque ante la imposibilidad presupuestaria, no por la falta de voluntad política, ha quedado muchas políticas públicas pendientes que yo quiero replicar en el departamento del Caaguazú. Hemos reducido los índices de pobreza en Coronel Oviedo con planes de asistencia a los sectores más vulnerables, como cursos de capacitación, donde 1.500 personas fueron formadas que no tenían capacidad instalada, que eran mano de obra ociosa en Coronel Oviedo, estaban dentro del margen de la pobreza y la extrema pobreza en Coronel Oviedo, salieron de ese margen. Y con esa proyección hoy queremos salir al departamento del Caaguazú. Creemos de que esas políticas públicas que fueron eficientes en el distrito se pueden replicar en el departamento, y es más, el cargo ejecutivo te permite idear, planificar y ejecutar programas importantes como la que tenemos diseñados por el departamento. Es más, cambiar el rostro también del departamento, que es considerado uno de los más pobres del país. Edgar, ¿hace cuánto tiempo que estás recorriendo el departamento? Bueno, mi candidatura fue oficializada en el mes de octubre del año pasado. Nosotros empezamos a trabajar a finales de año. Si bien es cierto, empezamos de atrás porque ya ante otros proyectos que venían años. ¿Podríamos decir 10, 11 meses que estás recorriendo el departamento? Menos inclusive, menos. Yo creo que intensamente 6 meses. 6 meses. Ahora, dentro de ese recorrido, si tuviéramos que comparar o hacer una comparación general entre lo que es Coronel Oviedo, entre las necesidades, porque un gobernante administra necesidades, ¿verdad?, y realidades, entre lo que es Coronel Oviedo y lo que es en forma general el departamento, ¿es similar? ¿Hay algún punto de comparación? Bueno, existen problemas que son similares, ¿verdad?, con otros distritos, pero existen problemas diferenciados de acuerdo también a la situación económica, cultural, socioeconómica de cada distrito. Coronel Oviedo tiene sus desafíos. Uno de ellos es la generación de fuente de trabajo. El principal fuente de ingreso hoy en la ciudad de Coronel Oviedo es la función pública. Hemos perdido el rótulo de ser capital del trabajo, una ciudad considerada la más industrializada en la década de los 80 y de los 90. Hoy la clase media baja, la clase obrera no tiene una opción laboral en Coronel Oviedo, lastimosamente esa es nuestra realidad. Entonces el gran desafío para Coronel Oviedo es la posibilidad de generar mano de obra, capacidad instalada por sobre todo, y generar oportunidad laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a incentivar la producción, la inversión privada. Nosotros tenemos que entender que la inversión privada van a ser uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del departamento. ¿Y qué atractivo le vamos a dar a los empresarios que quieren invertir en Coronel Oviedo? ¿Qué atractivo? Porque el atractivo fiscal del cual se habla no depende del gobierno ni municipal ni departamental. ¿Qué podría darse desde estos dos gobiernos regionales? Bueno, primeramente nosotros tenemos que crear las condiciones. Uno de ellos sería la posibilidad de la instalación en Coronel Oviedo de un parque industrial. Un parque industrial que permita maquiladoras industriales,
o también centros logísticos instalarse en la ciudad de Coronel Oviedo. Eso generaría mano de obra a nuestra comunidad. Las maquiladoras tienen que también estar acompañadas por un fuerte control en el ámbito del cumplimiento de la ley laboral, que no sea una forma también maquillada de la explotación laboral, que también está sucediendo lastimosamente esa situación. Y la ubicación geoestratégica de Coronel Oviedo, además de la fortaleza, una de las principales riquezas que tenemos como ovetenses es nuestra cantidad de tierras fiscales que tenemos. Esas tierras fiscales, muchas de ellas ociosas, pueden ser redireccionadas en la posibilidad de la instalación de parques industriales, pero para ello necesitamos voluntad política del intendente municipal, del gobernador, pero por sobre todo el gobierno nacional por medio del Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, Edgar, lo que estás mencionando en relación puntual a Coronel Oviedo está claro, va a beneficiar a la capital departamental. ¿Tendría alguna repercusión, un efecto también colateral positivo para el departamento en sí, no solamente para Coronel Oviedo? Claro, nosotros apuntamos, si vamos a hablar de la generación de fuentes de trabajo, que es el mayor desafío, reactivar la economía del departamento de Caaguazú, que es considerado uno de los departamentos más pobres, justamente consistiría fundamentalmente en la captación de la inversión privada. Nosotros tenemos que tratar de que el departamento muestre su potencialidad en medio de su ubicación geoestratégica, los recursos naturales que tiene, el bonus demográfico que tiene, que de cantidad de jóvenes que hoy están en edad productiva, pero que requieren de capacidad instalada. Eso significaría capacitar, formar a jóvenes. Aparte de ello, nuestra línea de 500 kV que cruza el departamento de Caaguazú es muy importante. Son algunos de los, digamos, elementos que nos permitiría ofrecer un departamento potencialmente atractivo para los inversionistas privados y poder instalar 2 parques industriales en el departamento de Caaguazú. Aquí muchos dicen que es una utopía. Yo siempre he dicho, primero tenemos que pensar, idear y proyectarnos a un objetivo claro y conciso. Yo tengo como objetivo trazado dentro de mi plan de gobierno departamental la instalación de 2 parques industriales en el departamento del Caaguazú, en las 2 ciudades más pobladas. La primera de ellas que es la ciudad de Caaguazú y la segunda la ciudad de Coronel Oviedo. Lo podemos lograr. Aquí requerimos voluntad política de las autoridades, tanto comunales, departamentales y del gobierno nacional en primer lugar. ¿Por qué no se logró hasta ahora algo de eso? Nosotros hemos presentado en un momento un proyecto de parque industrial en el Ministerio de Industria y Comercio. Cuando yo estuve como intendente municipal de la ciudad de Coronel Oviedo, me acompañó en aquel entonces. Para emular lo que se había hecho en Villa Elisa, más o menos. Sería algo similar a la que se tiene en Villa Elisa y en las ciudades que tienen salida al río Paraguay, porque evidentemente que es una ventaja tener un puerto cercano. Eso reduce los costos de transporte para los industriales, las maquiladoras que importan materia prima para procesarlo y posteriormente exportar nuevamente eso. Pero nosotros podemos dar algunas ventajas. Inmueble a costo fiscal, a valor fiscal, sería una de las ventajas. Las exenciones tributarias están establecidas. Las maquilas pagan tan solo el 1% del impuesto a valor agregado. Aparte de ello, nosotros tenemos suficiente energía eléctrica en el 5º departamento del Caaguazú. La línea de 500 kV atraviesa el departamento y cruza por el distrito de Coronel Oviedo. Así que nosotros podemos redireccionar esa energía, que gran parte nuevamente de esa energía se está retornando a Brasil porque no lo estamos utilizando en el país, para que el que quiera invertir en la instalación de industrias tenga por lo menos lo básico que es la energía eléctrica, aparte de una tierra a un valor muy por debajo del valor comercial, que serían los valores fiscales, para incentivar la captación de la inversión privada, principalmente en lo que se refiere a inversión extranjera entre maquilas, y no solamente apuntar en las maquilas, sino que apuntar también en la inversión local. Nosotros tenemos muchos capitalistas en el país, y en la ciudad de Coronel Oviedo y en el departamento del Caaguazú, que muchas veces esperan nada más que se le dé una suerte de garantía y también algunas ventajas, porque el empresario, el inversionista, se guía por evidentemente un efecto eminentemente económico, ¿verdad? Ahora, Edgar, voy a tratar de ser un nexo entre la gente que nos ve y de preguntarte algunas cosas que le interesaría. Todo esto que estás hablando, instalación de industria, parque industrial, centro logístico, al final de cuentas, a esa persona que nos está viendo ahora en su casa, el que a veces no llega a fin de mes, el que a veces tiene que ver cómo hace para que su hijo siga estudiando en la universidad, ¿cómo bajamos eso a beneficio de esa gente que trabaja día a día? Los índices de desempleo han aumentado considerablemente en las zonas urbanas. ¿Por qué? Por la gran migración de la gente del campo a la ciudad.
Las estadísticas, hoy la Dirección de Estadística y Censo, que son datos oficiales, dicen de que la pobreza se ha reducido en las zonas rurales y ha aumentado en las zonas urbanas. ¿Pero por qué? Porque el fenómeno de la migración va en aumento. Evidentemente es una lógica pura. Nosotros tenemos que, en primer lugar, formar a nuestra gente. Nosotros apostamos, como lo hemos hecho siempre, en la capacitación, en la formación de mandos medios, de cursos de corta duración, pero de rápida inserción laboral. ¿Qué sucede? Hoy los territorios sociales, en un 65% de sus pobladores, son personas que emigraron del campo. No tienen ninguna posibilidad de insertarse a la actividad laboral en las zonas urbanas, porque no tienen capacidad instalada. Entonces vamos a apuntar en los Tampoco procesos. hay mucha demanda. Existen demandas relativamente interesantes, pero muchas veces no encontramos mano de obra calificada. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos cuando no tienen una formación para ofrecer un servicio determinado? Pasan a formar parte de los cinturones de pobreza y los problemas sociales van en aumento. Los índices de la indigencia hoy en el departamento y en la ciudad de Coronel Oviedo han aumentado. La indigencia va separado por un pequeño hilo de lo que es la delincuencia. Entonces nosotros vamos a apostar en primer lugar en los procesos de asistencia en el área social, en el proceso de capacitación y formación de mandos medios, que queremos llegar aproximadamente a 5.000 personas por año en el departamento de Caguazú. No estoy hablando solamente de la ciudad de Coronel Oviedo, donde los principales actores, lo que van a direccionar este programa, van a ser los intendentes municipales. Y también incentivar la inversión privada. Por eso te hablaba de dos grandes desafíos que yo tengo dentro de mi plataforma electoral, que es la posibilidad de la instalación de parques industriales y la captación de inversión privada. Ojalá Dios permita que con voluntad política del gobierno nacional, con nuestra sobrada voluntad política como gobierno departamental y los gobiernos locales, podamos concluir ese proyecto tan ambicioso que nos permita nuevamente posicionar al departamento y a la ciudad de Coronel Oviedo como una de las ciudades que pueda ser una opción laboral para la clase obrera. Hoy la clase obrera es la que se ve más resentida. Cuando se están cerrando las fábricas, se están cerrando las industrias y ya no exista una opción laboral, evidentemente lo que se genera es la migración. La gran migración que tenemos en el departamento de Caguazú es principalmente al extranjero. España, Argentina, Brasil, hoy es una también opción laboral muy importante. Bueno, a Chile también. A Chile también están yendo mucha gente, así que mientras que nosotros no tengamos la posibilidad de generar oportunidad a nuestra gente en el departamento y en su ciudad, ese fenómeno va a ir en aumento. Así que ese va a ser nuestro gran desafío, la capacitación constante de nuestra gente, capacidad instalada y posibilidad también de captar inversión privada por medio de los parques industriales. Bueno, Edgar, lo que te voy a mencionar ahora suele sonar como una excusa en todos los niveles de gobierno central, departamental, municipal, y se habla de la falta de recursos, la limitación de recursos. Y estamos hablando de recursos económicos. Y parecía que nos quedamos en el problema. Bueno, no tenemos muchos recursos y nos quedamos. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la prioridad para un gobernante cuando no tiene la posibilidad de cubrir todas las necesidades? Gestión. No hay ningún otro secreto para cualquier autoridad que no sea la gestión. Desde el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos municipales tienen que entender de que no solamente tienen que estar supeditados a sus presupuestos. El gobierno departamental cuenta con un presupuesto aproximado de cerca de 12 millones de dólares, de los cuales el 46%, el 45% va destinado a gastos de inversión, ya sea infraestructura, educación, deporte y otros rubros, que es insuficiente, Cristian, de que esos recursos puedan paliar las necesidades que tiene nuestro departamento. Los municipios también, la mayor parte de los municipios, en un 95% de sus obras en materia de infraestructura van supeditados a los recursos de royaltías y FONACIE, lo que es recursos propios casi poco o nada lo utilizan, sino que van en un gran porcentaje a gastos corrientes. Nosotros tenemos que apostar en la gestión. Cuando yo tuve la oportunidad de ser intendente municipal, Cristian, las mayores obras que hice en Coronel Oviedo lo hice gracias a la gestión con otros niveles de gobierno. Te menciono el caso de la pavimentación asfáltica en la ciudad de Coronel Oviedo. Llegamos a 270 cuadras de asfalto en Coronel Oviedo, cuando que solo yo podía llegar solamente a 30 o a 40 cuadras, y el gobierno nacional también tenía más o menos proyectado esa cantidad. Fusionamos nuestros recursos, trabajamos juntos en un acuerdo interinstitucional, convenio mediante, pudimos llegar a 270 cuadras de asfalto en Coronel Oviedo. Construimos una plaza modelo donde el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal pudieron trabajar juntos, ¿verdad?, de manera coordinada. Acá no hay secreto. Cuando uno no puede llevar adelante un emprendimiento
o un proyecto o un programa que le impida su limitación presupuestaria, evidentemente tiene que recurrir a la gestión. Y la capacidad de gestión es fundamental para poder lograr un proyecto de gran envergadura y que tenga una fuerte connotación en nuestro departamento. Te hablo de los cursos de capacitación. Yo sé bien que si quiero llegar a los 25.000 capacitados formados en el departamento, voy a requerir del Gobierno Nacional, el Servicio Nacional de Promoción Profesional, SINAFOCAL, los gobiernos municipales me tienen que dar su respaldo. Gobierno departamental solo o aislado no va a poder lograr ese objetivo. Yo apuesto en una mesa de coordinación de trabajo, donde sea una mesa pluralista, donde podamos fusionar nuestros recursos, establecer los proyectos y los programas de gobierno de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno, para que realmente los recursos de los 3 niveles tengan un mayor efecto en los resultados que queremos para el departamento. Bueno, Edgar, ahora quiero ir a algunos puntos puntuales, valga la redundancia. Caaguazú eminentemente es un departamento con varias zonas agrícolas, aunque mencionabas que hay una migración interesante del campo a la ciudad. ¿Cómo podría desde el gobierno departamental fortalecerse algo del cual todo el tiempo se está hablando, que es la agricultura campesina familiar? Nuestro gran desafío es justamente consolidar y fortalecer la agricultura familiar campesina. El hecho de la gran migración de la gente del campo a la ciudad se debe justamente por la falta de oportunidad, la falta de mercado, la falta de un precio justo a sus productos. Y inclusive existen comunidades que han desaparecido en el departamento de Caaguazú, donde anteriormente teníamos escuelas, colonias constituidas, clubes, hoy se convirtieron en grandes ojales. La frontera de la agricultura empresarial ha avanzado considerablemente en nuestro departamento, en detrimento de la agricultura familiar campesina, que es también un fuente económico y el principal fuente económico en nuestro departamento. Nuestro departamento es un departamento eminentemente agrícola, con un porcentaje interesante de ganadería. La consolidación de la agricultura familiar campesina nos va a permitir reducir los índices de pobreza en el departamento. Esto significaría una primera etapa, la consolidación de un programa de seguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta que hoy existen sectores rurales, en varios sectores en las zonas rurales, que ya inclusive están careciendo del alimento básico 3 veces al día, están en el índice de extrema pobreza, están comiendo una vez, con un ingreso aproximado de 10.000 guaraníes por día, que es totalmente insuficiente, pendientes de programas sociales como Tecopona, que es totalmente insuficiente para vivir dignamente. Entonces, los programas de seguridad alimentaria, que son proyectos de un costo reducido para el Estado paraguayo, para el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Ejemplo, producción de ave con doble función, programas de ¿Producción de ave con doble función. Estamos hablando de los pollitos. Los pollitos son producción de huevo y de carne al mismo tiempo. La producción de piscicultura, vos sabés que un estanque de piscicultura tiene un costo aproximado de inversión de 550.000 guaraníes. Eso estamos hablando ya del estanque con los peces, con los alevines, que pueden producir en aproximadamente 4 o 5 meses suficiente carne. Estamos hablando de tilapia, por ejemplo. Tilapia, que yo en el supermercado pacú, compro a bagre, 70.000 guaraní el kilo. Sí, imagínate, primeramente apuntando a la seguridad alimentaria, autoconsumo. Ajá. Sucede que los programas de ese tipo, en primer lugar, cumplen un rol fundamental que es el autoconsumo, pero posteriormente esa producción se puede considerar ya producción de renta. Cuando tenemos exceso de producción de huevos, de carne, de peces, ya podemos comercializar esos productos. Los programas de apicultura, la miel hoy tiene un mercado muy importante en el departamento y inclusive tenemos que ir comprando de otros departamentos vecinos para poder abastecer el consumo que tiene el gobierno departamental en materia de distribución de la miel de abeja en la merienda escolar. Nosotros queremos apuntar en fortalecer los procesos de producción de miel en el departamento. Los ganados menores, caprinos y otros, porcinos, ovejas, cerdos, cabra. son inversiones de muy bajo costo para cualquier nivel de gobierno, que pueden ser altamente efectivos primeramente en la generación de producción de autoconsumo y posteriormente que esto se considere ya producción de renta en el futuro. Y apuntar también en el mejoramiento de la productividad de nuestro suelo. Nosotros tenemos un gran inconveniente, es la poca utilización de la tecnología en el departamento. Existen tierras que están produciendo
Le doy un ejemplo, un rubro determinado, maíz, en el distrito de San Joaquín, están produciendo 800 kilos aproximadamente por hectárea, mientras que en la misma tierra, el vecino que solamente le separa un alambrado, está produciendo 4.000 kilos por hectárea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está utilizando tecnología, Cristian. Nosotros tenemos el mejor laboratorio de suelo de la República del Paraguay en la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caguazú. No se está utilizando. ¿Por qué? Falta de voluntad política. Edgar, un día, porque yo también provengo de una zona rural, un día hablando con unos parientes que son horticultores, me decían, si el dinero que el gobierno le da a los campesinos tuviera la asistencia técnica de gobiernos locales y regionales, la historia sería distinta. Porque el MALC creo que tiene poquísimos ingenieros agrónomos para asistencia técnica. ¿Cómo se puede hacer un convenio o una fusión entre ambos gobiernos para que cuando venga el dinero del invernadero o del sistema de regadío, el campesino tenga asistencia real y no un monitoreo como se hace del gobierno central? ¿Cómo puede el gobierno departamental cooperar en eso? La Constitución Nacional es muy clara. Habla de que el representante del Poder Ejecutivo en el departamento es el gobernador. Ninguna política pública del gobierno nacional tiene que aterrizar en el departamento de Caguazú sin conocimiento y sin coordinación del principal brazo ejecutor de esas políticas públicas, que es el gobernador, en coordinación con los municipios. Hoy tenemos un consejo de intendentes formado, pero mientras que no tengamos los recursos, no tengamos por lo menos la posibilidad de participar en los programas que establece el gobierno nacional en nuestro departamento, esto no va a tener mucho efecto. Te doy un ejemplo. En el distrito de Pastoreo, en este momento, si uno va y observa las zonas rurales, están minados de invernaderos. ¿Sabes que ni siquiera el 50% de estos invernaderos se está utilizando? Malezas están debajo de los invernaderos porque no hubo una planificación de trabajo. Entonces el agricultor prefiere afuera que adentro porque no sabe cómo usar. Evidentemente es uno de ellos, y además que el invernadero también tiene un uso determinado, generalmente es para producción frutícola y con asesoramiento técnico, insumos, semillas y otros tipos de acompañamiento de parte de los técnicos, evidentemente va a ser muy efectivo. Hoy, ante una variación climática que tenemos, que generalmente repercute mucho en la producción agrícola, los invernaderos cumplen una función muy importante, pero mientras que esos programas no sean coordinados, no sean prácticamente establecida una agenda de trabajo con el municipio y con el gobierno departamental, se hacen de manera aislada y no tienen los efectos que queremos. Yo honestamente creo que es un problema integral también esto, porque existe, por ejemplo, la modalidad IPA en los colegios y se les enseña a hacer huertas sin invernadero, para cuando ellos van a trabajar en el campo ya tienen que afrontarse a invernaderos, por ejemplo. Nosotros tenemos que también intensificar el proceso de formación de los técnicos bachilleres en materia en agricultura y ganadería, que son el IPA. Tenemos que incentivar de que ese tipo de procesos de formación en el segmento medio tenga mayor presencia en las escuelas rurales. Hoy tenemos en la mayoría de las escuelas rurales aún bachilleres sociales, en ciencias sociales, que son mayoría. Los técnicos son minoría. Entonces hay que apostar en que nuestra gente del campo tiene que tener por lo menos el conocimiento básico técnico que le permita también asistir a un proceso de producción con uso de tecnología en base al conocimiento que pueden ellos ir recibiendo en la formación secundaria. Y eso ayudar también a sus padres, porque ayuda muchísimo cuando un joven tiene un proceso de formación en el colegio, le ayuda para que los padres entiendan de que ciertas metodologías en cuanto a la producción agrícola va a mejorar su productividad. Pero yo particularmente creo de que el uso de la tecnología es fundamental para que podamos nosotros revitalizar la economía en las zonas rurales. Te hice una comparación de una tierra en el mismo lugar, en un mismo sector de nuestro departamento, que produce 800 kilos por hectárea de maíz y el de al lado produce 4.000 kilos. Imagínate que ante el bajo precio de los productos se puede ir compensando con la alta productividad. Si hoy producís 4.000 kilos de maíz, te están pagando 500 guaraníes el kilo, y estás produciendo 800 kilos por hectárea y te pagan a 500, evidentemente que vas a compensar con mayor productividad. No, y que la calidad sea buena, mejor grano, la gente va a querer comprar. Entonces nosotros vamos a apostar en los procesos de mejoramiento de nuestro suelo,
recuperación de suelo va a ser también uno de nuestros ejes fundamentales en el departamento, pero para ello vamos a necesitar de técnicos que nos ayuden. Hay que entender de que hay que darle lugar a la gente que tiene formación, y ahí es donde nosotros necesitamos de poder conectar nuestras ideas, nuestras propuestas también con el plan que tiene el gobierno nacional. Vuelvo a repetirte, no puede ser exitoso ningún programa del gobierno nacional si no se le da la participación debida al Pasa a nivel del ser gobierno puro departamental. asistencialismo cuando le das herramientas, palas, a veces tractores, ¿verdad? Pero pasa a ser asistencialismo cuando no hay una formación para utilizarlo. Un asistencialismo estéril, no produce nada. Se gasta dinero del Estado paraguayo, del pueblo paraguayo, y no tiene ningún solo resultado. Igual que los programas sociales que no estén condicionados a ciertos factores. Yo no estoy en contra del programa Tecopona. Claro que estoy a favor. Hay gente que realmente necesita de la asistencia del Estado, pero que también vaya acompañado con ciertas condicionantes. Las zonas urbanas, que los beneficiarios puedan, en el proceso que les permite recibir este subsidio del Estado, ir formándose, capacitándose en un oficio, porque ellos tienen que salir de ese programa. Ellos no van a poder estar hasta la muerte dependientes de un programa social. Ellos tienen que salir en un proceso de 1, 2 o 3 años, salir de ese programa e insertarse en la actividad laboral de manera autónoma, sin estar pendientes ya del Estado, y que ese programa se pueda utilizar con otra persona. Y en las zonas rurales también se puede utilizar el programa, ese tipo de programas como el Tecopona, pero condicionando a que, en primer lugar, tengan una huerta, tengan producción de autoconsumo que garantice la alimentación básica a los integrantes de su familia, a los beneficiarios, y posteriormente apuntar a la producción de renta. Una vez que exista la producción de renta, se dé un ingreso económico a esa familia rural, ellos también pueden ya desprenderse de ese programa social y utilizar con otras personas. El Estado no puede ir aumentando programas sociales, beneficiarios en sus programas sociales, porque es insostenible. Fracasó este tipo de políticas en Argentina, fracasó en Brasil, hoy en Venezuela y otros países que con tinte socialista evidentemente no vieron resultados con programas sociales de este tipo. ¿Por qué? Porque solamente fue más de lo mismo, dar dinero a la gente, y que eso generó un estado de dependencia que incentivó la pobreza y la desocupación, porque todo el mundo estaba pendiente nada más ya de esos subsidios. Evidentemente es un tema bastante extenso y apasionante incluso, ¿verdad? Escuchaba que el otro día el gobierno de Macri está dando una posibilidad de quienes dependen de un programa de subsidio puedan trabajar sin que eso significa desprenderse automáticamente de esa asistencia. Porque ocurre también lo siguiente, que cuando se le dice que se le va a quitar la asistencia porque va a trabajar, la gente ¿qué va a preferir? Seguir dependiendo de la asistencia. Ahora, creo que tiene que ser una política bastante... Mira, Cristian, que yo particularmente voy a solicitar a los parlamentarios de nuestro departamento que dentro de la ley que creó el programa Tecopona se pueda establecer otras condicionantes. Hoy el programa Tecopona está condicionado no solamente a que los hijos de los beneficiarios tengan libreta de salud y estén cursando sus estudios ya sea en el escolar o en el básico, sino que vayan condicionados con otros requisitos que le permita a la persona desprenderse de ese programa con el tiempo, con procesos de formación. En las zonas urbanas te hablo, ¿verdad? En las zonas rurales, hablaste de 25.000 nuevos capacitados. Sí. ¿Eso querés lograr en el departamento? Si lo logré en Coronel Oviedo con 1.500 personas, siendo intendente municipal, con una inversión pero mínima, porque yo invertí 300.000 guaraníes por persona en los cursos de capacitación, Cristian. Eso significó ya insumos, entrega de kits de herramientas, pago a instructores, inclusive alimentación, inclusive a algunos le tuvimos que facilitar combustible para trasladarse. Imagínate, la inversión es mínima, 300.000 guaraníes por persona, formar, capacitar, inclusive entregarle una herramienta para que pueda trabajar de manera independiente. Estoy seguro que con mayor presupuesto y con una coordinación de trabajo con los municipios y con el gobierno nacional por medio de la utilización de la estructura del SNPP, de la SINA focal, con la participación de las universidades públicas y también con un cierto grado de responsabilidad social de las universidades privadas, porque hay que involucrarlo en esta problemática social de la pobreza que tenemos en el departamento. ¿Y por qué no las empresas privadas? Y las empresas por sobre todo. Yo confío en que podemos llegar a la meta de 25.000 personas. 5.000 personas formadas, capacitadas por año en el departamento del Caaguazú en diferentes tipos de oficios van a ser nuestro principal desafío. Y ojalá Dios permita que llegamos a concluir nuestro gobierno con 25.000 personas que tengan la capacidad instalada de poder ofrecer sus servicios
en el departamento de Caaguazú y principalmente reducir los índices de pobreza que tenemos en las zonas urbanas, porque ese es el auge hoy, el aumento que tenemos. Lastimosamente las estadísticas lo dicen, que la pobreza se reduce en el campo para aumentar en la ciudad, porque evidentemente la migración, por la falta de oportunidad, por la falta de mercado seguro, por la falta de un precio justo al producto rural, agrícola, hoy esa migración se está acrecentando. Edgar, cuando se habla de programas de gobierno, normalmente se habla de 3 puntos: trabajo, seguridad, salud y bueno, y educación también, ¿verdad? 4 puntos, ¿verdad? Sí. Tema de salud. Hace días se denunciaba muerte de una criatura por negligencia médica en proceso de parto, supuestamente en Coronel Oviedo. La semana pasada se hablaba de que los pacientes renales tendrían que trasladarse desde la ciudad de Caaguazú a otros lugares porque la infraestructura de hemodiálisis está por caerse, está por derrumbarse. ¿Cómo se podría garantizar que el poblador, el habitante del departamento de Caaguazú no tenga que morir por falta de atención o por una negligencia médica? Es muy grande el desafío. Yo sé que la pregunta que te hago es bastante complicada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar informando, digo nosotros los medios, de muertes evitables. Así es. Mira, Cristian, yo te puedo asegurar de que ni siquiera el 15% de los datos que ustedes manejan en materia de personas que fallecen por cuestiones de falta de asistencia médica, negligencia médica, por falta de traslado, por falta de medicamentos, es lo que se está conociendo. Existe un gran porcentaje de personas que fallecen por falta de asistencia médica, por falta de recursos, principalmente económicos, por falta de medicamentos, por falta de traslado de pacientes de un centro asistencial que no tiene infraestructura suficiente a otro punto, a otro centro asistencial de mayor envergadura. Esa es la realidad del departamento de Caaguazú. ¿Cuál sería la alternativa, la solución? Evidentemente que invertir en hospitales, cabeceras con mejor infraestructura. Pero se invierten, pero se caen después de un año de su inauguración. Y eso es una negligencia, evidentemente, de los órganos contralores y también de los mismos fiscalizadores de las obras que en su momento se han hecho de manera, digamos, precaria. Es lamentable saber hoy de que una infraestructura en materia de asistencia a los enfermos renales, como lo que tiene Caaguazú, están siendo trasladados a otro distrito porque se derrumbó parte del techo. Pero ¿sabes qué es lo que preocupa más que todo, Edgar? Que todos siguen libres, nadie va preso. Bueno, la impunidad es también un gran problema que tenemos que ir cambiando. Aquellos que han hecho mal trabajo tienen que asumir las consecuencias. Yo particularmente creo que la justicia también tiene que ser renovada. Nosotros tenemos una justicia muy sometida a la clase política. Evidentemente que eso no es un problema solamente del nivel más alto de la Corte Suprema de Justicia, sino que permea hasta el último nivel de la justicia paraguaya. Tiene que haber un cambio importante en nuestra administración de justicia en el país para que pueda existir un órgano de control que tenga autoridad moral, porque hoy la Corte Suprema de Justicia tiene una acción de inconstitucionalidad que impide que la Contraloría General de la República pueda auditar su administración. El Ministerio de Obras Públicas ha planteado una acción de inconstitucionalidad para que la Contraloría General de la República no lo audite. Evidentemente, y esta situación permea en todos los niveles, ¿verdad? ¿Qué nivel de incidencia tiene el gobierno departamental en la mejora de la salud? Bueno, justamente ahí quería apuntar. Nosotros tenemos un gran déficit en materia de salud pública. Te doy un ejemplo. La ciudad de Caaguazú tiene un hospital distrital y cuenta solamente con 5 puestos de salud. Caaguazú tiene 150.000 habitantes, Cristian. Coronel Oviedo tiene un hospital regional y cuenta con 11 puestos de salud. Repatriación tiene un poco más de 45.000 habitantes y tiene 8 puestos de salud. O sea que existe también una falta de planificación en materia de distribución de los recursos para una mejor infraestructura de salud en el departamento. ¿Quién hace esa planificación? Evidentemente todo viene del Ministerio de Salud Pública en coordinación con la 5ª Región Sanitaria. Nosotros tenemos que apostar en construcciones de hospitales de mejor envergadura, que tengan mayor cobertura. Una de ellas para descomprimir el hospital regional
el hospital de Caguazú tiene que funcionar perfectamente y dar cobertura no solamente a Caguazú, sino que a las ciudades que están alrededor, como Repatriación, 3 de Febrero, Raúl Arsenio Oviedo y otros municipios, porque hoy gran parte de los pacientes son derivados al hospital regional, y del hospital regional se derivan al hospital nacional. Esto es deambular por los hospitales públicos hasta encontrar una solución, o si no encontrás la última ratio, que es que te trasladen de un carro fúnebre. Caguazú particularmente, yo creo que tiene que ser reivindicado. Es una postergación de décadas con la ciudad de Caguazú, y en su momento yo he recibido un pedido formal de los ciudadanos caguaseños que me han dicho que la necesidad de la refacción y la ampliación del hospital de Caguazú tenga que ser una prioridad para nosotros. Evidentemente voluntad tenemos que entender que también ese compromiso pasa en un 70% de la voluntad política del gobierno nacional, y nosotros tenemos que entender de que ahí volvemos a la palabra gestión. La problemática del departamento no solamente recae en el gobierno departamental en sostener con sus propios recursos, sino que en golpear las puertas y reclamar al gobierno nacional una mejor inversión en esa materia. Nosotros tenemos que apostar en mayor cantidad de hospitales distritales, cabeceras, en la construcción de más puestos de salud, y que se pueda concretar un gran hospital nacional en el departamento de Caguazú sería lo ideal. ¿Y del trauma que pasó, que de 60 millones de dólares? Y quedó como un bello discurso, que hoy ni siquiera hay recuerdo de ese proyecto que supuestamente tenía que haberse construido en la ciudad de Coronel Oviedo. Edgar, vamos a seguir hablando después de problemas y necesidades del departamento. Quiero hablar un poco de la campaña propiamente que estás llevando adelante. Sí. Me dijiste que estás recorriendo ya 6 meses el departamento. ¿Cómo se va conformando el equipo político de Colorado Añetete en fusión con el movimiento regional Jóvenes al Poder? Bueno, desde el principio, cuando ya se ha oficializado mi candidatura, yo dije, tengo que conocer la realidad de mi departamento. Salí a entrevistarme con los dirigentes, a hablar con los caudillos de los 22 distritos, y al mismo tiempo realicé una suerte de interrogatorio con cada dirigente preguntándole la realidad de su distrito. A ver, yo te pregunto, ¿cómo es cuando un político, como en tu caso, quiere ser candidato y tiene que salir por primera vez y llegar a un distrito lejano como Tembiaporá y tiene que saber quién es el líder político? ¿Y cómo se llega? ¿Qué se le dice? No es fácil hacer política hoy en día, Cristian, es muy difícil. Primeramente por la falta de credibilidad de la clase política. Muchos discursos se han escuchado y se siguen escuchando bellos discursos. Por eso es que la confianza, la credibilidad es el mayor capital que tiene. Pero contame cómo haces. ¿Te vas, llegar a la casa? Llego, hablo con él, me presento porque muchos me conocen de nombre. Nosotros los paraguayos tenemos una virtud, Cristian. Cuando nos miramos en los ojos, nos pasamos la mano, sabemos qué clase de personas somos. Y he construido realmente una dirigencia muy importante. También como una base fundamental tengo el movimiento, el proyecto político, Movimiento Jóvenes al Poder, que es la base fundamental políticamente hablando. Pero supongo que ya te vas con una referencia. Vamos con referencia, vamos a hablar con la gente, nos hacemos conocer y hacemos compromiso con la gente que podamos cumplir. La gente nos dice, sean sinceros, díganos la verdad, no vengan a hacer compromisos que el día de mañana no puedan cumplir, porque muchos discursos hemos escuchado durante varias campañas y nunca hemos visto los resultados. Nosotros vamos con el presupuesto del gobierno departamental en la mano y con nuestra confianza y de que podamos nosotros ser gestores de las necesidades de este departamento en base a las necesidades que surgen en cada distrito. Yo tuve la oportunidad de dialogar con referentes de los 22 distritos, hablar con la gente, recorrer y escuchar las necesidades de ellas. Nosotros elaboramos hoy un plan de gobierno con un enfoque genérico de la problemática del departamento, que ya lo mencionaste, salud, educación, seguridad, trabajo, pero también enfocamos a la problemática local. Yo hoy tengo un plan de gobierno para Oviedo, tengo un plan de gobierno para Caguazú, tengo un plan de gobierno para Ñuble, tengo un plan de gobierno para San Joaquín. Para los 22 distritos nosotros tenemos un plan de gobierno, es una suerte de carta compromiso que hago yo con cada distrito, y asumo esta campaña como si yo fuese candidato a intendente en los 22 distritos del departamento, porque he hablado con la gente, me he comunicado con ellos, y mi experiencia como intendente municipal me permite a mí saber lo que realmente necesita cada comunidad, porque esa experiencia de intendente es una experiencia muy rica para el político como para poder saber a profundidad las necesidades de una comunidad y qué alternativas uno le puede plantear. Edgar, un día te escuché en un medio decir, porque antes de entrevistarte o de tener esta charla contigo, traté de recapitular un poco todo lo que ya dijiste, ¿verdad? Y te escuché decir,
Nosotros como movimiento tenemos la ventaja que contamos con la estructura de la gobernación y yo digo, eso nos suena muy fuerte. ¿En qué sentido dijiste eso alguna vez? Yo digo, ¿será que porque tiene el respaldo del gobernador? ¿O ¿en qué sentido lo dijiste, Edgar? Bueno, la estructura del gobierno departamental consiste en las políticas públicas que realiza. Hay que ser sincero, nosotros estamos en un proyecto político donde uno de nuestros líderes es el gobernador actual, Mario Varela. Vamos a hablar de eso porque va a ser candidato a diputado de ustedes. Sí, candidato a diputado. Evidentemente que la estructura del gobierno departamental consiste en la ejecución de sus políticas públicas, que éstas sean eficientes. Las políticas públicas son la continuidad de las políticas partidarias, ¿verdad? Uno se inicia con política partidaria, esa política partidaria es la exposición de programas de gobierno que se concretan en políticas públicas en el futuro cuando uno ocupa espacios de poder. Yo estoy particularmente muy contento con la administración actual del gobierno departamental en la ejecución de sus políticas públicas. A mí me permite hoy salir al departamento y decir, bueno, yo formo parte del equipo del gobierno departamental, del actual gobernador Mario Varela. Él inició este proceso, porque él inició un proceso que no termina en 5 años. Nosotros queremos continuar ese proceso, por eso yo hablo de la continuidad de un proceso que tenemos que llevar adelante en el departamento del Caaguazú. Él está iniciando la construcción de baños sexados, pero en gran cantidad en el departamento, pero no va a permitir erradicar las letrinas en las instituciones educativas del departamento. Yo quiero erradicar las letrinas, quiero erradicar los baños comunes en el departamento del Caaguazú, en las zonas rurales. Haciendo un paréntesis. Te doy un ejemplo nada más de lo que nosotros hablamos. Cuando hablamos de estructura departamental, hablamos principalmente en materia de la ejecución de políticas públicas que lleva adelante la administración Mario Varela. ¿Cómo afrontás estos últimos meses de campaña interna? Porque quedan 3 meses y monedita de días para las elecciones del 17 de diciembre. Y en el sentido siguiente, ya pasaste por varias elecciones, ya lo mencionaste hoy, pero yo creo que cada elección seguramente es algo nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo afrontás desde tu casa? Porque hoy llegamos nosotros a tu casa con todo el equipo aquí, nos recibió tu esposa, el lugar estaba preparado como para hacer una entrevista. Así. ¿Cómo lo estás llevando? Porque el otro día te he visto en un meeting con jóvenes, le dijiste a tu hijo, levántense, que te conozcan, sí. Y se levantaron. ¿Cómo estás llevando con ellos? Bueno, realmente el costo más alto que paga un político es la ausencia del hogar. Yo cuando estuve como candidato a intendente y fui intendente, me recuerdo bien en aquella noche de mi discurso, mencioné de que 5 años de mi vida le iba a dar a la ciudad de Coronel Oviedo. Eso realmente tuvo un costo. Me alejé de mi familia por el compromiso que asumí, pero siempre con la comprensión familiar, que es muy importante. Yo tengo que decirte que el político, el que quiere asumir este tipo de desafío, tiene que tener su primer respaldo en su familia. Mi principal soporte son mis hijos, mi señora, mis padres y mis amigos que me rodean, porque también tengo un grupo de amigos que siempre me alientan, me acompañan y me fortalecen, porque es una carga no muy fácil de llevar, el de ser candidato. Una carga en el sentido, porque es un desafío, un compromiso que uno alza sobre los hombros y que tiene que llevar adelante la responsabilidad, la confianza de la gente cuando te miran los ojos y te dice, Edgar, Dios mediante llegue a la gobernación y nos ayude, que mi hijo vaya a la facultad, que mi hijo termine una carrera universitaria, que tenga un oficio, que tenga un trabajo, o una persona enferma que requiere medicamentos. Es tan grande el compromiso que asume un político cuando se pone a consideración de la gente, que eso evidentemente uno tiene que sobrellevar sobre los hombros, pero tiene que estar acompañado de su familia y de sus amigos. Ahora, eso que decís, Edgar, para mí es muy importante porque se trata de una cuestión de compromiso. Y estaba repasando los números en el departamento, somos más de 600.000 habitantes. Así es, y ahora cuando decís esto, yo me imagino, si llegaras a ser gobernador, es como sería administrar la vida, la realidad, la necesidad de 600.000 personas. No es poca cosa. No es tarea fácil, Cristian. Se requiere de un equipo técnico. Yo tengo que serte sincero. Yo tengo años de hacer política. Estuve en la administración en un cargo ejecutivo, en la administración municipal. Hoy soy concejal municipal, con permiso. Esa experiencia me sirvió de mucho, pero uno también tiene que conocer sus limitaciones. Yo soy profesional abogado. Trabajé en los pasillos, hice muchas cosas en mi vida, trabajé en la mecánica con mi papá, en acopio de algodón, trabajé en los obrajes del departamento de San Pedro, acá en Indiayú. La gente me conoce como hombre de trabajo en mi ciudad.
Pero yo tengo que reconocer que muchos de los programas y los proyectos que vamos a llevar adelante los vamos a llevar con gente técnica. Yo necesito gente calificada a mi lado, Cristian. Necesito gente comprometida a mi lado. ¿Cuál sería la combinación entre lo técnico y lo político, Edgar, para que pueda funcionar? Porque se criticó mucho en principio y hasta ahora se habla de un fracaso de aquel equipo tecnócrata que instaló Horacio Cartes en su gobierno. ¿Cuál sería el equilibrio perfecto entre lo político y lo técnico? Es la mezcla ideal, Cristian. Lo político solo hoy ya no funciona. Tiene que tener la participación de la gente que tenga formación técnica. El político tiene que tener una formación técnica. Tiene que ser un tecnopolítico, como se le denomina hoy, con un conocimiento de la estadística, de los índices de pobreza, tiene que tener conocimiento del funcionamiento del Estado, tiene que ser un estadista, no muy avesado, porque es casi muy difícil, a no ser que haya hecho cursos prolongados en Europa por años o se haya formado desde muy pequeño. Pero el algo... político se hace, Cristian. Nosotros nos hacemos con el día a día, con la vivencia, relacionándonos con la gente, hablando con la gente de estratos bajos, sociales bajos, de la gente de la clase alta, con la clase política, con autoridades. Y con esa experiencia de vida constante, con ese relacionamiento, escuchando el padecer de la gente, la necesidad de la gente, los reclamos de la gente, las quejas de la gente, las críticas de la gente, nos permite ir madurando en política. A mí me ayudó muchísimo los años de experiencia en política. Mi actividad como abogado, en el sector privado, todo eso fue un cúmulo de experiencia que a mí me permite hoy tener cierta formación y por sobre todo un alto grado de compromiso con mi departamento, Cristian. Yo no asumo este desafío por una simple cuestión de ego personal o de un interés meramente personal. Yo quiero asumir este compromiso con el departamento, pero llegar al objetivo marcado dentro de mi plataforma de gobierno, cumplir mi compromiso, honrar mi compromiso con la gente y de esa manera honrar a mi familia, honrar a mis amigos, honrar a mi partido, honrar a mi ciudad. Por eso asumo este desafío con la convicción plena de que sí puedo lograr cambiar muchas cosas en el departamento. Con mucha voluntad política, con mucha gestión, con una buena administración de los recursos públicos, yo sé que podemos lograr cambiar este departamento de ser uno de los más pobres hasta hoy de la República del Paraguay a ser uno de los más productivos y con la mejor calidad educativa que podemos brindarla. Porque nosotros queremos implementar revolución de materia educativa también en el departamento de Caaguazú. Yo tengo muchos proyectos, tengo muchos planes que... ¿Cuál sería el...? Disculpame te interrumpa ahí, Sí. porque siempre se habla de la educación como un aspecto revolucionario de un gobierno, pero a nivel país estamos teniendo muy poca inversión en educación. Y cuando decimos vamos a hacer una revolución, ¿cómo pensás o qué acciones formarían parte de esa revolución, Edgar? Bueno, hay que diferenciar dos facetas en materia educativa. Una es la cuestión de infraestructura, que es un gran déficit que seguimos teniendo en el departamento. Los años de postergación, la poca inversión que hizo el Estado paraguayo, el gobierno central cuando administraban los recursos del Ministerio de Educación y Cultura, no se vio reflejado en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Después de la aparición de la ley del FONACIDE, se contó con ese recurso por parte de los municipios y los gobiernos departamentales, ha mejorado en materia de infraestructura educativa. Pero hay que invertir en la esencia de la educación, que es el conocimiento, Cristian. ¿De qué te sirve tener un edificio con toda la mejor infraestructura, con un mobiliario de primer nivel, cuando que el conocimiento está muy por debajo del nivel que realmente se merecen nuestros hijos? Este es el país de Sudamérica con menor inversión per cápita en materia educativa. Bolivia está por 3 veces más que el Paraguay. Nosotros tenemos que invertir en la tecnología. La tecnología tiene que ser la base fundamental de nuestro proceso de formación educativa en la República del Paraguay. Y en el departamento del Caaguazú nosotros queremos implementar los libros digitales. Los libros digitales y también la implementación de la tecnología. Estos libros digitales con conexión a Internet, donde vamos a abrir la mayor biblioteca digital del mundo a los jóvenes y a los chicos de las zonas rurales. Existe una gran diferencia, existe una enorme brecha entre un chico que se forma en la zona rural y un chico que se forma en la zona urbana. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor diferencia? No es tanto en el conocimiento y en la capacidad del docente, sino que en la falta de la utilización de esa herramienta fundamental que es el acceso a la información. El acceso a la información por medio del uso de la tecnología. Y nosotros queremos implementar la utilización de estas bibliotecas digitales, que serían libros digitales en todas las escuelas rurales del departamento de Caaguazú, con conexión a Internet, y ahí vamos a comprometer también a las telefonías públicas, telefonías móviles, disculpen,
que tienen prácticamente 0% de inversión en materia de área social, de responsabilidad social en el departamento de Caaguazú. Edgar, a mí me encanta lo que estás diciendo, primero porque soy del ámbito de la tecnología, provengo de allí, ¿verdad? Pero el que nos está viendo seguro se pregunta, pero libros digitales y el niño con el estómago vacío en la escuela. Hay un programa ahora de almuerzo y de merienda. ¿Cómo se puede universalizar eso, Edgar? Porque la merienda o el desayuno creo que le llega a un 80.000 niños. 80.000 niños. Sí. Y mientras que el almuerzo a 15.000 aproximadamente, ¿verdad? Así es, 15.000. ¿Cómo se puede, una vez más, fusionar la parte tecnológica con la parte de una sustentabilidad? Porque recordemos que la deserción escolar también es una realidad. Mira que el almuerzo escolar y la merienda escolar redujo los índices de deserción escolar y ausencias de clases. Y hasta pareciera algo absurdo que la motivación para los niños sea la comida para ir a la escuela, Edgar. Sí, así es. Sucede que hoy también la crisis que está atravesando el departamento se ve resentida en los hogares, principalmente en las zonas rurales, donde alivianar un plato de comida es muy importante para ellos. Imagínate que hay familias que tienen 5 chicos. 5 chicos que van a almorzar en las escuelas reduce considerablemente el costo de la canasta familiar. Y eso significa alivianar un poco también la economía de esos hogares humildes de nuestro departamento. Nosotros tenemos que ir aumentando nuestro presupuesto en materia de cobertura en almuerzo escolar. Nosotros estamos cubriendo aproximadamente cerca de 90 días del año lectivo nada más en almuerzo escolar a 15.000 chicos. Así que hay un gran desfasaje en materia de cobertura durante el año lectivo y la cantidad de chicos beneficiarios. Ese presupuesto es muy limitado. Nosotros tenemos que tratar de pedir una ampliación presupuestaria, conseguir una ampliación presupuestaria en ese rubro, sería muy importante. Aparte de ello también, mientras que la agricultura familiar campesina se vea resentida y la economía en las zonas rurales no vayan mejorando, estos tipos de programas van a ser un paliativo importante, pero no una solución definitiva. Así que todo va vinculado, Cristian, el tema de la recesión económica, la falta de producción de renta, la falta de ingresos en las zonas rurales para las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina, reflejan justamente esa situación en los hogares con estos programas sociales que van de alguna manera aliviando. Aparte de ello, también nosotros tenemos que entender de que tenemos que apostar en el conocimiento de nuestros docentes. Nosotros tenemos que ir formando, actualizando con los cursos de capacitación, que también tienen que ser una motivación para los docentes que le permitan a ellos tener dentro del escalafón docente una asignación mejor. Hoy para mí particularmente la lucha que lleva el sector de los docentes en nuestro país es una reivindicación necesaria para ellos. Una mejor asignación va a significar una mejor educación también. Podemos exigirle más a nuestros docentes. O sea que existen también postergaciones y reivindicaciones que se requieren dentro del Magisterio Nacional, que para mí particularmente hoy corresponden a ese reclamo que están haciendo. Y de esa manera ir mejorando nuestra educación en el país y en el departamento. Ya bien lo dijo un expresidente uruguayo, Mujica, educación es la base fundamental. Yo he apostado, cuando tuve la oportunidad de estar en un cargo ejecutivo en la educación, en los procesos de formación técnica, y lo vamos a volver a hacer. Vamos a estar fuertemente en la educación en nuestro departamento. Mejoramiento de infraestructura, vamos a dotar de infraestructuras mínimas, baños sexados, diferenciados. Vamos a tratar de dotarle con los libros digitales, que yo creo que podemos lograrlo. Son 300.000 guaraníes cada libro, que prácticamente es su costo en el mercado chino, que vienen con unas pequeñas recargas por el traslado y los costos prácticamente de despacho, que con una inversión de ese tipo, con un libro digital, nosotros podemos beneficiar a 5 niños por semana, porque esos libros digitales pueden ser utilizados de manera rotativa en cada grado. Son 30 libros que puede tener una escuela y eso lo pueden utilizar 150 niños en la semana. Son pequeños programas que uno muchas veces dice, ¿será que van a tener efecto? Sí van a tener efecto, porque nosotros al motivar a nuestros chicos a la lectura, al acceso a la información, a la tecnología, ellos abren su mente. Y hoy la herramienta fundamental, voy a repetirte, para que nuestra educación sea revolucionaria
y se ayorna a los nuevos tiempos la utilización de ese tipo de herramientas. Bueno, Edgar, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Pero tengo dos preguntitas más que hacerte en relación a proyectos de gobierno y luego vamos a cerrar con un ping-pong de temas. Caaguazú está en el medio de nuestra región y siempre se habla de la ubicación geoestratégica y se habla que podemos hacer aquí centro logístico, ya hablaste ya de parques industriales. ¿Por qué nunca se habla de que por lo menos Caaguazú o el departamento sea una zona turística, por ejemplo? Es una materia pendiente. Existe un proyecto que descansa en el Ministerio de Obras Públicas, que es la recuperación del Parque Guayaquil. Un hermoso lugar, Cristian. Seguramente te recordarás de tu niñez. Yo particularmente llegué a irme cuando era niño a ese lugar. Era un lugar paradisíaco. Era un lugar donde se congregaban con el Isigrí entre las piedras. Algo que se perdió. Nosotros tenemos diseñado una ruta turística, Cristian. Esa ruta turística se iniciaría en la ciudad de Coronel Oviedo. ¿Por qué no? También podemos pensar en otros distritos como San José de los Arroyos, que es la puerta de acceso al departamento. Tenemos en la ciudad de Coronel Oviedo los túneles jesuíticas que nunca fueron exploradas. Es una materia pendiente. Como una leyenda urbana. Una leyenda urbana que está debajo de la catedral, está debajo del cerrito, está debajo de la Casa de la Cultura, entre la municipalidad está ese túnel. Nunca se hizo un estudio ni una investigación profunda. Tenemos la iglesia jesuítica, una de las pocas que sigue en funcionamiento, que está en San Joaquín, que se está también derrumbando, por cierto, que falta una fuerte inyección en cuanto a inversión por parte del Estado paraguayo en la recuperación de ese que no puede ser hecho por cualquiera. Esa iglesia histórica que no puede también, porque es de adobe. Tenemos el lago Iguazú, que es algo realmente paradisíaco, Cristian. Le invito a la gente que visite Tembiaponá, visite Raúl Arsenio Oviedo, para que conozca uno de los lugares más bellos que tenemos en la República del Paraguay, el lago Iguazú, que no se está explotando. Tenemos muchísimos lugares hermosos en el departamento y dentro de nuestro plan de gobierno departamental está diseñar una ruta turística. Pero para ello tenemos que ir potenciando esos sectores, esos lugares, esos distritos que tienen esos puntos históricos que tienen que evidentemente ser promocionados. Nosotros tenemos que llegar a promocionar el departamento porque uno de los ingresos importantes podría ser el turismo para incentivar la economía. Por ejemplo, darte un ejemplo, Tembiaponá. Tembiaponá se dedica exclusivamente al rubro de la banana. Es el mayor productor de banana del país, pero tiene una gran potencialidad durmiendo ahí, que es el lago Iguazú, que puede ser utilizado como un espacio turístico muy importante. Caminos interdistritales en el departamento de Caaguazú, Edgar. ¿Cómo está y cómo se puede mejorar eso? Porque es un problema de los propios productores. Inversión en mayor infraestructura vial. Nosotros tenemos que adquirir como mínimo 3 a 4 equipos viales más. También en el área agrícola nosotros tenemos planificado adquirir por lo menos 5 tractores agrícolas más para la preparación de suelo y reducir los costos de inversión de los pequeños productores. Y de la misma manera la reparación de caminos de todo tiempo. Como mínimo 3 equipos viales más para el gobierno departamental, que esto puedan ir cumpliendo esa función en diferentes puntos del departamento. En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Hasta hoy día, Cristian, el Ministerio de Obras Públicas no ha establecido ni una agenda de trabajo coordinado con los municipios. Trabajan de manera aislada, miles de litros de combustible supuestamente se consumen por día por parte del Ministerio de Obras Públicas en el departamento de Caaguazú, pero los resultados no se Como muestra tenemos un botón, reflejados. La Pastora Coronel Oviedo. La Pastora Coronel Oviedo, un empedrado de hace más de 6-7 años que está ahí sin terminar. Y el 90% de los caminos de todo tiempo del departamento se mantienen con el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Le doy un 10% al Ministerio de Obras Públicas en materia de cooperación en mantenimiento de caminos. La tenencia de la tierra es un problema, Guajorí es un problema latente. Y esto viene apareado con un problema mucho más grave que es el medioambiental, por el avance de los grandes cultivos de soja, que de alguna u otra forma significa también un progreso económico para la zona, que puede ser cuestionado o no, pero ¿cómo se puede equilibrar eso? Estamos teniendo problemas de tierra en el departamento y estamos teniendo problemas medioambientales. El problema de tierra es un problema social crítico y muy sensible. A mí realmente me lastimó profundamente ver que familias
enteras eran desalojadas, niños quedaban en la calle, sus cultivos de consumo y de renta eran destruidos. Sus capillas. Sus capillas, sus escuelas. Realmente es una escena que habla muy poco de nuestro país. Es un problema social que antes de recurrir a esa última ratio, a la utilización de la fuerza, Cristian, se hubiese visto un programa paliativo. Si vos vas a desalojarle a una persona que está ocupando de manera precaria un inmueble, donde está asentado, afincado, con sus mejoras, con su producción, con su familia ahí, tenés que darle otra opción. Este país hay tantas tierras mal utilizadas que los grandes jerarcas de turno en su momento y los que administraban el INDER, el IBR en su momento, se distribuyeron la mayor parte de las tierras del país. Y ese mismo problema es el que se reflejó en Guajorú. Por una mala administración del INDER o del IBR en su momento, fueron adjudicadas gran parte de esas tierras a colonos brasileños en un negociado con funcionarios del INDER. Y se desalojó a gente que ocupaban por años esos inmuebles y se le dejó en la calle. Uno primeramente tendría que reubicarlo. El proceso de reubicación que se hizo en el distrito de Inú se los llevó en una tierra arenosa que no es productiva, improductiva, Cristian. Yo te invito como periodista que te vayas a mirar que esta gente que fueron reubicadas en Inú, hoy ni siquiera mandioca tienen en sus chacras. Porque la tierra no es apta, es un arenal inmenso, ese lugar donde ellos fueron trasladados. Y es un problema social que lastimosamente afecta a familias muy humildes que hoy están desamparadas. Yo me fui en los primeros días de del desalojo que hubo en Guajorú y le llevamos pequeños kits de alimentos, víveres, pero no es la solución. Y el otro hecho que hoy se resiente no solamente en el departamento, en el país, es el alto índice de deforestación. Una justicia muy genuflexa, muy vulnerable. Cómplice incluso. Cómplice con los grandes empresarios, porque la agricultura mecanizada empresarial es la que está avanzando a pasos gigantescos. Y no existe un límite. No existe una frontera legal que hoy impida eso, porque evidentemente las autoridades de turno, lo que administran justicia, no están utilizando los resortes legales. ¿Se puede hacer algo desde el gobierno departamental para ello? El gobernador puede levantar la voz de reclamo ante cualquier anormalidad irregularidad que se dé en el departamento, en cualquier ámbito, en lo jurídico, en lo legal, en lo social, en lo educativo. El gobernador tiene que levantar su voz de reclamo. Lastimosamente, en una situación ya política, coyuntural, donde no existe una suerte de entendimiento y sintonía con el gobierno nacional y el gobierno departamental, muchas veces la voz que pueda surgir desde el gobierno departamental no tiene eco ni tiene resultado. Esa es una realidad que lastimosamente se ve reflejada en muchas políticas públicas que el gobierno nacional trajo al departamento que no tuvo resultados. Te hablé de los invernaderos, te hablé de los programas productivos que no tuvieron resultado alguno en el departamento. Al final de cuentas, Edgar, con lo que me estás diciendo ahora, creo que es uno de los mayores déficits o las mayores falencias para con la ciudadanía, la falta de entendimiento de ustedes, los políticos. Yo siempre he dicho, Cristian, de que cuando nosotros o los que están en los cargos se disputan espacio y existe mezquindad, egoísmo o diferencia, el más afectado siempre es la gente humilde. Nosotros a lo mejor podemos sobrellevar esos inconvenientes, pero cuando no podemos coordinar trabajo, cuando no podemos optimizar los recursos del gobierno nacional en coordinación de actividades o políticas públicas, generalmente el sector más vulnerable es el más afectado. Hoy, la agricultura familiar campesina está muy decaída, existe una recesión económica tremenda en el departamento de Caguazú, pero muchas veces uno va a averiguar en el Ministerio de Agricultura qué inversión hubo en el departamento y encontrar que millones y millones de dólares de recursos del Estado fueron invertidas y no tienen recursos, no tienen resultados, disculpe. Edgar, los jóvenes en el departamento, tuviste hace poco un encuentro con ellos y te escuché decir que vos tenés una historia de vida de joven también, pero que había algo que vos querías hacer, que era seguir el legado del actual gobernador Mario Varela. Para vos, ¿qué legado deja Mario Varela? Es un gobierno departamental que desde un inicio marcó un gran compromiso con la juventud de nuestro departamento. Principalmente con el sector universitario, tratándole de una infraestructura envidiable a nivel nacional que es la residencia universitaria.
también con el aporte económico que dio para muchos universitarios en materia de subsidio económico para poder solventar su estudio universitario, aunque el presupuesto es muy limitado. Que hay que ser sinceros, son aportes, no son becas. Son aportes económicos, así es. Nosotros queremos continuar con ese proceso de fortalecimiento del proceso de formación terciaria, pero queremos también apuntar hacia ese sector de jóvenes que no tienen oportunidad de formarse como universitarios, que es una gran mayoría. Cerca del 10% de nuestros jóvenes del departamento están en las universidades. De ese 10%, máximo llegarán 6 llegarán a terminar su carrera universitaria. Estamos hablando de un 94 al 95% de jóvenes que están fuera del sistema de formación terciaria en el departamento. ¿Qué opción, qué oportunidad le podemos brindar a ellos? Muchos de ellos, y la mayoría por falta de recursos económicos, no están en las universidades. Entonces nosotros lo que vamos a apuntar en lo que hemos iniciado esta entrevista, que son los cursos de capacitación de formación de mandos medios. Que tengan un oficio, que puedan ser independientes, autónomos, no depender de ningún tipo de programas sociales, o no tener que emigrar de su ciudad o de su departamento buscando oportunidades. Y por eso te hablaba de que nosotros creemos de que podemos, con un programa social efectivo, llegar a 25.000 jóvenes en el fin de nuestro periodo como gobernador, con capacidad instalada, con formación de mandos medios, y que esa formación media le permita a ellos proyectarse también en el futuro, ya con un soporte económico, un colchón económico, mediante ese ingreso que pueden generar en formarse como universitarios. Ese bonus demográfico que tiene el departamento, cerca de 200.000 jóvenes en edad productiva hoy, tan solo el 10% de ellos están cerca del 10% están en las universidades. Y de ese 100% de bonus demográfico que tenemos de jóvenes en edad productiva, tan solamente el 30% de ellos están trabajando en cualquier actividad laboral, informal o formal, como funcionarios. O sea que existe un alto índice de desempleo juvenil en el departamento del Caguazú. ¿Qué es lo que hoy te pide el joven? Educación y trabajo. Por eso que todo va concatenado, va acoplado, va vinculado. La generación de fuentes de trabajo con la inversión privada, la capacidad instalada, la formación técnica, fortalecimiento de los complejos universitarios van a ser nuestro gran desafío. Aparte de ello, fomentar la expansión de universidades públicas en el departamento del Caguazú. Subsedes, así es. Edgar, sumamente interesante la charla que estamos teniendo, porque de hecho la gente quiere conocer qué va a hacer alguien que le está diciendo yo puedo gobernar el departamento. ¿Cómo crees que el 17 de diciembre a las 5 de la tarde, con el cierre de los portones electorales, cómo crees que se van a distribuir esos votos? Son 4 que están pugnando por ser candidato oficial del Partido Colorado. Aquel que tenga la mejor propuesta, el mejor perfil y que tenga un antecedente de trabajo, de vida, de servicio en su comunidad. Va a ser una puja fuerte llegar al gobierno departamental, no va a ser nada fácil para nadie. Pero hoy tenemos un electorado crítico en el departamento de Caguazú. Gente que ya, en base a su experiencia, antecedentes electorales, hoy apuesta en la calidad de la persona que se pone a consideración como candidato, en su preparación, en su formación y en el alto grado de compromiso que pueda asumir, pero ese compromiso que pueda ser transformado y pueda ser concretado en una realidad. Porque sucede también que en las campañas electorales, Cristian, los discursos electoralistas traen mucho compromiso, pero que ese compromiso se vea transformado en realidad es el gran desafío que tenemos que asumir. Y hoy la gente se percata y se da cuenta de que cuando uno asume compromisos imposibles de cumplir, no goza de credibilidad, y eso evidentemente se va a ver los resultados en las urnas. Te voy a tirar unos nombres, Edgar, y para finalizar ya esto, y me vas dando un poco algunos adjetivos o percepciones que tenés de esas personas. Beto Velar. Beto Velar es una persona que tiene un gran liderazgo en el departamento y que desde muy joven tuvo la oportunidad de ocupar espacios muy importantes y ha mantenido ese liderazgo en el transcurso de los años.
Es una persona que tiene un fuerte liderazgo y un hombre que siempre ha demostrado tenacidad y por sobre todo ha sido muy constante en el acompañamiento de su gente, de su dirigente, y es una persona que para mí particularmente ha podido capitalizar los años de trabajo como político por algo. Hoy ocupa por tercer periodo la Cámara de Senado y tiene una proyección asegurada nuevamente en otro periodo. ¿Babi Soto? Es un hombre con mucha experiencia, con una vasta experiencia. Un hombre que se inició inclusive como autoridad en el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, porque él fue delegado de gobierno. Posteriormente fue electo gobernador, el primer gobernador de la era democrática. Es un hombre que tuvo un proceso muy largo dentro de la política departamental. Evidentemente que en su momento como gobernador hizo lo suyo, se consolidó como político, como gobernador, y construyó una dirigencia importante y un movimiento importante a nivel departamental. ¿Crees que ese proceso largo en el mundo de la política va a seguir? Yo creo que él está cumpliendo su ciclo, ¿verdad? Cumpliendo su ciclo, y cumplió un ciclo con mucha satisfacción. El hecho de haber ocupado por 4 periodos un escaño en la Cámara de Diputados, haber sido gobernador del departamento, yo creo que evidentemente es por mérito propio. Pero evidentemente que es un ciclo que naturalmente va culminando, y eso generalmente, el proceso natural es algo irreversible. Te escuché en una entrevista de un colega la semana pasada decir: en Caguazú estoy en segunda posición porque apareció la figura de uno que es de allí, Ulises Ovelar. ¿Qué pensás de él? Caguazú, el regionalismo es muy fuerte. Se utilizó como una suerte de discurso electoralista en su momento por actores políticos de esa comunidad, que evidentemente yo particularmente creo que no tiene resultado. Es estéril el regionalismo. Nosotros tenemos que apuntar en la unidad del departamento, en consolidar el departamento de Caguazú antes que dividir. Y ese regionalismo evidentemente que generó seguramente una expectativa en la comunidad caguaseña que hace que hoy la aparición de un candidato de esa comunidad tenga un posicionamiento muy importante en Caguazú. Yo respeto mucho, valoro mucho la decisión que ha tomado Ulises de ser candidato a gobernador, y es un adversario digno de respetar. Pero gracias a Dios también nosotros hemos ganado un espacio y hemos ganado la confianza de la gente caguaseña hacia nuestra persona, porque también hemos hablado de propuestas, de proyectos con ellos. Y también la referencia, la gente sabe, averigua, conoce nuestro testimonio de vida, y eso nos permite hablar con mucha solvencia y presentarnos como una opción válida también como Colorado para las próximas elecciones. ¿Crees que pueda alegrar a tener una buena elección en Caguazú? A nivel general. Estoy seguro que así va a ser. Nosotros estamos muy optimistas. Hemos consolidado... No. Te hablo de Ulises. No, Ulises sí. Yo estoy seguro de que él va a tener un muy buen desempeño en las próximas elecciones internas. Si pudo en corto tiempo consolidarse como candidato, evidentemente es un adversario digno de respetar. Yo respeto a todos los adversarios. No voy a subestimar absolutamente a nadie. Yo me presento como Edgar Olmedo con mi propuesta, con mis proyectos, con mucho respeto a los otros adversarios ocasionales, porque somos correligionarios. El día de mañana vamos a tener que dialogar y trabajar juntos por unir al partido y sostener el gobierno departamental en manos del partido. Santiago Raúl Vázquez. Es un joven que se inicia en la actividad política. Su primer paso en política, yo le tengo un gran aprecio a Santiago Raúl. Trabajó conmigo en un programa de erradicación del dengue en el distrito de Coronel Oviedo, con la implementación de tecnologías muy importantes. Yo le tengo un gran aprecio a Raúl. Evidentemente que él va ganando un espacio muy importante en el campo político y se inicia de arriba como candidato a gobernador. Así que también le deseo el mayor de los éxitos a él. Para mí es una persona que va a aportar mucho para el partido y también va a aportar mucho para el departamento en base a su conocimiento. Marcelo Soto. Marcelo Soto es un joven que se inicia también evidentemente en el campo electoral, porque es el primer cargo electivo que va a pugnar, ¿verdad? Con un desempeño interesante en la Secretaría de la Juventud, evidentemente que con trabajo pendiente, porque es imposible de poder
satisfacer las grandes necesidades que tiene la juventud, pero yo particularmente creo de que pudo haber hecho mucho más por el departamento, específicamente para la franja etaria juvenil. El hecho de transferir recursos a los jóvenes y es más de lo mismo. Yo esperaba que se pueda presentar algún tipo de programa un poco más sustentable que permita garantizar la formación de nuestros jóvenes a corto, mediano y largo plazo y hacer de que ese sector más vulnerable de nuestro departamento pueda tener más oportunidad de poder sobresalir, no solamente en el ámbito universitario, sino que también en el ámbito de la formación en otros niveles técnicos específicamente. Bueno, Edgar, yo creo que vamos cerrando un poco esta conversación, esta charla de más interesante, repito, por el hecho de que hoy por hoy mencionabas que el electorado es crítico y si no tiene contenido que criticar, ¿qué va a criticar? Por eso queremos ser una herramienta un poco de comunicación entre ustedes y quienes les escuchan. Ahora, y ya no mirándome a mí, yo te pido por favor le mires a esa cámara. ¿Cuál es el departamento de Caaguazú? ¿Cómo soñás el departamento del Caaguazú el día 15 de agosto del año 2023 cuando entregues tu mandato, obviamente en caso de que llegues a ser electo gobernador, Edgar? Un departamento de Caaguazú que deje de ser considerado como uno de los departamentos más pobres de la República del Paraguay, que sea una tierra de oportunidad para sus habitantes, un departamento más industrializado, con mejor educación y con mayor opción laboral para nuestros jóvenes. Yo siento mucho cuando veo que muchos jóvenes abandonan el departamento y salen de su terruño, de su familia, para buscar un mejor porvenir en otros países o en otros departamentos. Para ello, asumo este compromiso. Es un gran compromiso de poder llevar las riendas y regir el destino de un departamento, pero lo hacemos con mucho compromiso porque tenemos la plena convicción que con nuestra capacidad, con nuestra voluntad política, con nuestra capacidad de gestión, podemos lograr cambiar muchos aspectos en el departamento de Caaguazú. Y estoy seguro de que no solamente como Edgar Olmedo, sino que con la gente, con nuestros colaboradores, vamos a lograr que el departamento de Caaguazú sea realmente la tierra de oportunidades para todos. Muchas gracias, Edgar, por darnos la oportunidad y el espacio en tu casa para esta charla. Gracias a vos, Cristian, por la molestia. Este espacio, esta casa siempre es una casa que recibe a toda la gente. A diario, aquí en mi domicilio recurren muchas personas que de una u otra manera requieren de nuestro servicio, nuestro acompañamiento. Y las puertas de mi hogar siempre estuvieron abiertas para todos. Así que te agradezco, Cristian, por tu intermedio, a todos los seguidores de Oviedo Press, por darme esta oportunidad de poder exponer mis ideas, mis proyectos para el departamento del Caaguazú. Así hablábamos con Edgar Olmedo. Edgar Olmedo va a tener su nombre y su lista en la papeleta de las elecciones del próximo 17 de diciembre, en las internas de la ANR, donde dice precandidato a gobernador. Así que una oportunidad de charlar con uno de ellos. En las próximas series de entrevistas estaremos hablando con otros precandidatos de este partido y de otros partidos para que de esa manera ustedes, los electores, puedan elegir de manera informada.